Bueno, mis amados hermanos y hermanas y amigos, amigas que hoy se congregan en este lugar, quiero compartir con ustedes algo así como lo que el Señor Jesucristo le dijo al endemoniado gadareno. ¿Verdad? Vaya y cuente lo que ha hecho el Señor por ti. Y eso es lo que yo quiero contarles. Hemos estado viendo durante la conferencia lo que es Dios, su grandeza, su poder, todo lo que Él es. Pero quiero hablarles especialmente de tres cosas importantes, que es su amor, su gracia y su misericordia. ¿Me tienen paciencia, por favor, si lloro mucho, porque yo soy muy llorón? Me parezco a Jeremías. Antes de iniciar, quiero encomendar este mensaje en las manos del Señor. Padre, muchas gracias por este grupo de personas, hijos tuyos y demás personas que estamos acá congregados esta noche. Con un propósito tú nos has traído, Señor, y es el que sepamos más de ti. Es el de que te conozcamos más, Señor. Pero si hay acá personas que aún no han tenido esta experiencia personal con el Señor Jesucristo, amado Dios, oramos que hoy sea el día, como dice tu palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Padre, oramos que tu Santo Espíritu tome en primer lugar mi mente, mi corazón, mi lengua, que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino tuyas, Señor. Y también encomiendo a ti cada alma, cada persona que está aquí esta noche, Señor, los que aún no son tus hijos y también los que ya son, Señor, porque sabemos que todos necesitamos de ti, Señor. Pido tu gracia, tu sabiduría para esta presentación de tu palabra, Señor. Lo hago con temor y temblor, porque es tu palabra la que ha de ser expuesta esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias y te bendecimos. Amén. Bueno, anoche vimos un pequeño video, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿De un tiplecito era? No, un violín, ¿verdad? Y la verdad es que cuando yo vi este violincito, cuando lo estaban haciendo, se veía que quien lo estaba haciendo lo hacía con esmero y quería hacer un buen violín. Pero también da tristeza ver lo que pasó con este violín. Después de ser un instrumento nuevo, bonito, no se le dio buen uso y fue a parar allá al cuarto de San Alejo. La verdad que me impresionó mucho cuando lo estaban subastando, que nadie ofreció nada, ¿verdad? Y la historia de la humanidad está reflejada en ese violín, pero también la mía, muy personalmente, y es lo que les quiero contar. En primer lugar, vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 1. Génesis capítulo 1, los versículos 27 al 31. Dice así la palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí, ¿qué era qué? Bueno en gran manera. Recuerden que en el versículo 27 dice que creó Dios al hombre
a su imagen, a imagen de Dios creó varón y hembra. O sea que cuando Dios vio todo lo que hizo y vio al hombre y a la mujer que había hecho, vio que era bueno en gran manera, quedó contento de lo que hizo. Pero, aparece un pero, y ese pero está en el capítulo 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ustedes ya conocen la historia, la voy a resumir. Ella se puso a dialogar, a discutir con la serpiente, terminó haciendo lo que Dios le había dicho que no hagan, terminó dándole a su esposo, el cual, como buen esposo, como los que somos aquí, la verdad que yo les doy testimonio de, como esposo, en mi casa siempre se hace lo que yo obedezco. Entonces, eso le pasó a Adán. Vamos al 10, y él respondió, en el 9, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo fui obediente y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, la serpiente me engañó y comí. ¿Saben ustedes qué pasó con este negocio que hizo Eva con la serpiente? Nos vendió a todos nosotros. El esposo la amaba y como todo buen esposo es condescendiente con su esposa. Yo creo que todos los que estamos aquí nos parecemos en eso. Y ese negocio que Eva hizo con la serpiente nos trajo consecuencias muy graves a nosotros, las cuales vamos a mirar ahí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 5, qué pena, es al revés. Capítulo 5, versículo 12. Vea el negocio que hizo Eva con la serpiente. Cuidado, hermanas, con hacer negocios con la serpiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el negocio que hicieron allá, Eva y la serpiente, y afectó a toda la humanidad. Porque así como Adán hizo caso y comió de lo que le dijeron que no coma, de lo que Dios le dijo que no coma, trajo pecado a la humanidad entera y por ende la muerte, de la cual no está exento nadie. Lamentablemente hoy día las personas, la humanidad en general, en vista de la pérdida del contacto y la comunión con Dios, anda buscando de alguna manera valer algo, ¿cierto? La humanidad en general, incluidos los cristianos, buscan ser alguien, recuperar valor. Algunos estudian bastante, se esfuerzan, se esmeran, otros trabajan mucho para conseguir dinero, buscando recuperar algo de valor, ¿verdad? Y lamentablemente en esa búsqueda de conseguir valor, a veces nos alejamos del Señor. En el caso de los cristianos, hay muchas personas que buscando coger valor alguno, ser alguien en la vida, el estudio los envuelve, el trabajo los envuelve, algunos se van buscando dinero para querer ser alguien. Y lamentablemente, cuando se adquieren títulos, cuando se adquieren posesiones, entonces eso genera algo que se llama orgullo.
Y cuando el orgullo se sube, entonces ya no aceptamos que nadie nos diga, que nadie nos corrija, que nadie nos enseñe. Y entonces ahora exigimos, a mí me respeta porque es que yo no soy cualquiera. Y cada vez más estamos alejándonos del Señor. Cuando caemos en esa trampa, nos jactamos de la posición que ocupamos y a veces de las cosas que tenemos. Es triste la situación, porque esto nos aleja del Señor. ¿Qué dice la palabra al respecto? Que Dios, ¿qué? Aprecia al humilde y al altivo, ¿qué? Lo mira desde lejos. Sí, nuestro valor aquí terrenal nos sube allá, a tal grado que si es un hermanito humilde que quizás no alcanzó a estudiar primaria, pero viene a darle un consejo al profesional, tal vez con título de doctor, o con no sé cuántas cosas, tal vez 15, 20, 25 años de academia. ¿Cómo mira ese letrado a ese viejito humilde que ni siquiera sabe leer? ¿A usted no le da pena venir a decirme a mí, a enseñarme? Eso es muy delicado, porque en el Señor nadie es más que nadie. El Señor Jesucristo, siendo el dueño de todo, ¿se humilló hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. El apóstol Pablo, quien era una persona que tenía una cantidad de títulos, ¿qué dijo? Todo eso lo tengo por basura. Entonces, ¿a dónde vamos a encontrar un verdadero valor? Cuando encontramos el verdadero valor, eso debe llevarnos a aprender del Señor Jesucristo, que dijo, aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros los cristianos, que seamos mansos, que desechemos el orgullo y que aprendamos a ser mansos y humildes. De otra parte, hay quienes con la mejor intención, y lo digo desde mi perspectiva, quienes quieren agradar a Dios, luchan, se esfuerzan, hacen todo lo posible por agradar o tal vez por cumplirle a Dios, y cada día se esfuerzan más, y al final del día se dan cuenta que fue otro día perdido. No sé si hoy haya alguien aquí, alguno de esos, lo digo con absoluta certeza porque yo lo viví. Cuanto más me esforzaba, cada día veía que estaba más lejos, porque estaba haciendo uso de mis fuerzas y de mis capacidades. Y así hay muchas personas que han estado entre la iglesia, posiblemente han creído en el Señor, pero, gracias hermano, pero he tenido que escuchar tristemente personas que he encontrado en la calle que me han dicho, no, yo luché, me esforcé, hice tantas cosas para cumplirle a Dios, y al final me di cuenta que no podía. No sé si sea su caso, tal vez esté luchando para cumplirle a Dios, tal vez esté esforzando para cumplirle a Dios, con una buena intención, queriéndole obedecer a Dios, y cada día que pasa, al final, otro día de derrota. Yo lo viví y luego les voy a contar cómo fue la situación. Y así hay muchos que, haciendo uso del término callejero, han tirado la toalla. Algunos han dicho, no, el evangelio no es para mí. Yo me cansé, la verdad no pude, y preferí más bien desistir porque me di cuenta que ese no era mi camino. ¿Y sabe qué es lo más triste?
que en medio de esas situaciones a veces aparecen los letrados de la Biblia, los que saben, y cuando se encuentran con un cristiano, con un hermano en esas condiciones, no tienen en cuenta lo que hemos visto del Señor en esta conferencia, su gracia, ¿su qué? Su amor y su misericordia. Y en vez de ser lo que es el Señor, defensores y abogados, a veces hacemos parte del equipo del acusador, sin misericordia, lo he visto. No quiero juzgar aquí a nadie, si alguien se molesta, le pido disculpas, pero yo fui víctima de eso. Yo tuve una situación muy difícil, yo fui drogadicto por muchos años y tristemente, cuando busqué ayuda en la iglesia, a mí lo que me dijeron era, deje eso, si usted no deja eso, tuve que escuchar, no vuelva a la iglesia. Triste, ¿verdad? Echado de la iglesia, a tal grado que yo dije, le pregunté a las dos personas, a los dos hermanos, no los culpo, no sabían qué hacer, la verdad ellos no sabían qué hacer conmigo, pero yo sí les dije, hermanos, no les dije hermanos, me daba vergüenza decirle hermanos, yo sé que de esto me saca el Señor, no tengo otra esperanza. Por favor, díganme en qué iglesia lo encuentro, porque al parecer aquí no está el Señor que yo necesito. La verdad que la respuesta fue muy fuerte para ellos. Qué vergüenza que nosotros con el mensaje del Evangelio no tengamos respuesta para una persona que está en las garras de Satanás. Bueno, hoy día le doy gloria a Dios por eso que viví, porque hoy sé plenamente y conozco de primera mano la misericordia de Dios. Y quiero contarles una experiencia alrededor de esto. Estando yo en Puerto Boyacá para vísperas de una conferencia, me fueron a visitar dos hermanos la noche, eso fue un jueves en la noche, yo había estado consumiendo droga toda la noche, el día viernes me estaba revolcando en el piso como un gusano en el rescoldo, con ganas de morirme, con ganas de desaparecerme, y fueron dos hermanos a visitarme. Uno me puso las tablas de la ley, vea, eso es lo que usted se merece por su pecado. Ahí donde está bien porque está pagando lo que ha hecho. El otro se arrodilló, estaba yo tirado en el piso, me colocó la mano en el hombro y me dijo, Salomón, la misericordia de Dios no se ha acabado para usted. Gloria a Dios. Pero viví todo eso y hoy día le doy gloria a Dios porque tal vez me excedo, pero no soy capaz de juzgar o de acusar a un cristiano que está en las garras de Satanás. Ahora, hay dos maneras de mirar las cosas. Está el que se deleita en el pecado, el que disfruta, no, es que yo estoy en lo mío, estoy en mi salsa, pero está el que está en el pecado y llora y le duele y se revuelca de dolor y de tristeza y no lo puede dejar de hacer. Hoy día lo entiendo porque yo lo viví. No hubo, como el violín de anoche, no hubo quien diera un peso por ese violín, nadie daba nada, totalmente destartalado y sin valor alguno. Nadie valía menos que nada. Porque para que en la iglesia me dijeran, mejor váyase y por aquí no vuelva. O sea, qué esperanza. Pero esa palabra que me dio ese hermano esa vez, nunca se me borrará de mi mente. La misericordia de Dios no se ha acabado con usted. Voy a hacer un paréntesis y les voy a contar un poquito acerca de mi vida. Yo nací en un hogar cristiano, de un padre cristiano, del cual creo que 2 o 3 personas aquí alcanzaron a conocer. El hermano de Saúl, el viejito no, el papá de Saúl joven.
Perdón, hermano Saúl. ¿Verdad? Él conoció a mi padre. El papá del hermano de Saúl mayor era contemporáneo más o menos con mi padre. Pero quiero decirles una cosa. Mi papá no sabía leer. Él medio aprendió a leer en la Biblia. Pero quiero decirles una cosa a ustedes padres que hoy están criando hijos. Mi papá, siendo yo niño, no me enseñó Biblia enseñándome versículos, porque no lo sabía leer. Él me enseñó Biblia viviéndola. En mi padre se veía lo que dice ahí, de tal manera que eso a mí me quedó hasta lo más profundo de mi alma, ver esas actitudes de mi padre. Y yo le reto a usted, hermano joven, que está criando hijos, enséñele la Biblia a sus hijos, no obligándolo a aprenderse los versículos, obligándose usted a vivir la palabra de Dios, porque eso queda y no se borra. Quiero decirles, de los contemporáneos de mi padre en el pueblito, todos tuvieron camadas grandes. Nosotros fuimos 11, otros con 7, otros con 8, y todas esas camadas fuimos contemporáneos. Pero les digo una cosa, de los hijos de mi padre quedamos 9 vivos, y de los 9 que habemos vivos, todos somos creyentes, porque lo que mi papá sembró no fueron letras, no fueron versículos escritos, no, fue lo que vimos. Lo digo con dolor, todos mis contemporáneos, hijos de los contemporáneos de mi padre, en su gran mayoría andan en el mundo. Yo oro por ellos, clamo por ellos, porque son mi gente, mis compañeros de niñez, con los que estuvimos en escuela dominical, con los que decíamos versículos, con los que cantábamos, y tristemente todos esos mis contemporáneos, hijos de esos hermanos, yo no los juzgo, pero lo que sí tengo claro es que mi padre me enseñó la Biblia viviéndola, y quiero retarlos a ustedes a eso, a que enseñen la palabra de Dios, no tanto gritándola, sino viviéndola. ¿Qué pasa? A partir de eso, yo fui un niño intrépido, y a los 11 años me fui de la casa, por allá a rodar por el mundo. A los 13 años era drogadicto, fumando marihuana y viviendo el mundo perdido. A los 19 años, perdónenme el término que voy a usar, pero era como tristemente llaman hoy a los drogadictos, era un desechable. Mi familia no quería saber nada de mí, nada. Tenía un hermano mayor que le cargaba armas y era mi, como dicen en el mundo, era mi pana, era mi llave. Y un día me dijo mi hermano, dijo, Chino, ¿sabe qué? Me duele tanto verlo a usted así, lo quiero tanto. Me pasó un revólver a las 6 de la tarde, me dijo, pégese un tiro, hermano, prefiero verlo muerto que como está. Y yo lo cogí, pero no fui capaz. Al otro día se lo llevé y le dije, no soy capaz. Dios tenía otro propósito. Le dije, péguemelo usted, hermano. Dijo, no, yo no soy capaz tampoco. Y así crecí, a los 19 años, siendo un don nadie, en una reunión de jóvenes que mis 2 hermanitos menores me invitaron, yo fui, y esa vez el Señor tocó mi corazón. Escuché el mensaje del que estaba predicando, que me decía y me decía y me decía y me decía, y luego yo le pregunté, bueno, ¿y para qué le cuenta a todos estos muchachos la vida mía? Y él me dijo, no, yo no le estoy contando nada a nadie. Si algo es, Dios le está hablando, porque yo de ustedes no sé nada desde que tenía 11 años que se fue del lado de su papá. Y ese día yo me arrodillé en una banca y le entregué mi vida a Cristo. Le recibí como mi Señor y mi Salvador ese día. Y créanme que Dios hizo en mí una obra extraordinaria. Me hizo libre de la droga, me bendijo económicamente, y hoy quiero también compartirles porque tristemente el Señor me bendijo, pues gracias al Señor me bendijo, pero tristemente yo era un joven de 20 años, 21, 22, 23, joven, baby, bonito, con dinero,
pero era un hombre soltero y quería una esposa. Y como yo era tan activo en la obra del Señor, el diablo estaba a la par. Sí, íbamos a una escuela a predicar por allá y la profesora se comportó tan bien que esto convocaba reunión de padres de familia y nosotros íbamos a predicar. Había comprado proyector, planta, un campero para todo eso y el diablo me tenía en la mira. Terminé enamorado con esa chica, terminé cayendo en pecado. Tristemente, y a donde quiero llegar, hoy día, cuando los hermanos adultos, mayores, van a corregir a los más jóvenes, ¿cuál es la actitud? A mí no me diga nada. Usted no tiene por qué corregirme. Usted no tiene a mí que decirme. Menosprecian, me consta, lo he visto, a los hermanos mayores, a los que tienen experiencia, a los que han vivido, a los que han pasado por muchas situaciones y dificultades. Y los hermanos jóvenes rechazan y desprecian en gran parte el consejo, la enseñanza, la corrección de los hermanos adultos. Yo hoy añoro que en mi tiempo alguien hubiera hecho eso por mí. Ninguno de mis hermanos vio que ese joven Salomón se estaba yendo por las ramas. Nadie me dijo, Salomón, tenga cuidado. Nadie me dijo, Salomón, pilas que va por donde no es. No, quedé solo. Y tristemente en mi juventud, con todos los deseos de un varón, caí en la trampa. Nadie me fue a buscar, nadie me dijo qué pasó. Y cada día fui cayendo, fui desmejorando. Después de caer en pecado con esta mujer, el mundo se me vino encima. El diablo cambió mi chip. Ya yo no me veía como un hijo de Dios, sino me veía como la peor escoria de este mundo, como la peor porquería, como algo que no tenía valor, como que algo que no tenía nada, que no valía nada. Y en esa dirección fui a parar otra vez a la droga. Pero ya esta vez iba como esclavo, como cuando vendieron a José para allá, para Egipto, lo llevaron amarrado y se lo vendieron allá a ese comandante. Ya era un esclavo, y esta vez era un esclavo de Satanás, que me llevó a hacer las peores cosas, lo que ustedes no se imaginan. Pero una cosa de lo que puedo dar testimonio, y luego con alegría, de que la misericordia de Dios no se apartó de mí, aún estando yo en el pecado, delinquiendo, traficando con droga y haciendo las peores cosas. Pero la misericordia de Dios nunca se apartó de mí. Lo primero de lo que Dios me guardó fue cuando llegué por allá a un país en Europa. Iba a trabajarle a un señor y Dios me sacó corriendo una noche allá. Me agarró piquiña, desespero, y me tuve que ir. Y esa noche llegó la policía y encontraron 8 kilos de droga en el apartamento. Igual a cárcel él, y yo me quedé por fuera. Dios me estaba cuidando. Les quiero decir una cosa, hermanos. Cuando uno es un hijo de Dios, hermanos, la misericordia, yo pienso hoy que tengo hijos, yo por mi hijo me hago cortar la cabeza, o por mi hija. ¿Cuánto más cree Dios que Dios hará por uno de sus hijos? Y si en esta noche aquí hay alguien que está tal vez patinando, la misericordia de Dios no se ha acabado para usted. Continúo. Estuve 12 años rodando en ese mundo, pero la máxima expresión de la misericordia de Dios la vi de una manera que no es fácil que ustedes me crean lo que les voy a decir, pero les estoy diciendo la verdad. A mí me capturaron en algún lugar de Europa con unos delitos muy delicados, graves, en flagrancia, con la mano en la masa, y me iban a condenar a 50 años de prisión. Eso es lo que esperaba. Y yo clamé a Dios, como dice en el Salmo. Quiero leerlo, Salmo 18:6. No se preocupen porque por ahora les estoy hablando cosas no tan bonitas, pero al final les voy a hablar de la palabra de Dios. Salmo 18:6, vea lo que dice.
En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Esa tarde me capturaron a las 4 y a las 10 de la noche yo le dije: Dios mío, esto es lo que yo merezco, por todo el pecado que he hecho, que es mucho, pero por favor, tenga misericordia de mí y no permita que yo me vaya a podrir en esta prisión. Mis hermanos, lo digo con lágrimas. A medianoche, a las 12, vino una persona, un joven alto vestido de blanco, me pasó el cinturón y los cordones y me dijo: póngase la correa y amarre los zapatos y póngase su chaqueta. Y empezó a abrir puertas, rejas, me abrió la reja donde yo estaba metido y empezó a abrir rejas hasta que me llevó a la puerta de la calle y abrió la puerta y me dijo: go, man. Yo no sé si salí despierto o estaba dormido. Lo cierto es que yo me jalaba el cabello, me cacheteaba, me mordía, porque yo sabía que lo que yo estaba era preso, pero sí, entendí que estaba afuera. La misericordia de Dios. Yo pienso, si allá hubieran estado algunos hermanos de esos que manejan bien la ley, no me hubieran dejado salir. No, métale 100, de cadena perpetua es lo que merece. Pero la misericordia y la gracia de Dios superó mis delitos, superó todo eso. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó con todos esos papeles que habían hecho? No sé. Lo cierto es que alguien me sacó de allá, y el diablo no creo que haya sido. Sí, ese no hace nada bueno. Pero ¿sabe qué es lo más pesado de todo? Que yo salí de ahí y me fui a hacer lo mismo. Yo seguí mi mundo. Salí de esta, vamos a seguir por lo mismo. Un año después pasó lo que tenía que pasar. Yo consumía droga todos los días, estaba metido en cuanto negocio torcido había, pero se me llenó la copa. Llegué al punto en que muchos problemas y tomé la decisión de quitarme la vida. Me voy a quitar la vida esta noche, y me fui por allá a la ciudad de Bonn, en Alemania, y di vueltas en un bosque pensando cómo me iba a matar, pero no podía que llegara el sol del otro día estando yo vivo. Ese era mi proyecto. Y a las 5 de la mañana, cuando empezaron los pajarillos a cantar, ya no soporté que venía la luz del día y me empecé a subirme a un árbol para colgarme con la soga en el bolsillo. Y el Señor, escuché una voz que me dijo: Salomón, todavía te amo. Ese Señor que me amó a mí allá cuando me iba a quitar la vida en medio de tanta desgracia, es el que está hoy aquí por ti. Si usted ha patinado, ha dado vueltas, le ha querido cumplir a Dios y no ha podido, Él está hoy aquí. Ese mismo que me habló y caí rostro en tierra y me arrepentí y le dije: Señor, hoy vuelvo a ti. Él me quitó toda la carga, todo el peso que tenía. 48 horas después estaba en Guaduas, pidiéndole perdón a los hermanos que abandoné, a los que había dejado, a los que habían sufrido vituperio por mi causa, y les dije: hermanos, vengo con el más grande deseo de seguir al Señor, pero vengo con un problema, soy drogadicto. Cada uno empezó a tirarme, a decirme: ve, así ve que... Un hermano mío que ya está en la presencia del Señor se paró y dijo: el que de ustedes no haya pecado, sígale tirando piedra. Todos se quedaron callados. Desde entonces empecé una lucha con la droga. Es ahí cuando vine a parar a Puerto Boyacá. Nadie podía ayudarme, pero el Señor me confrontó Él mismo. Y yo vine a parar a Puerto Boyacá porque yo sabía que ahí mataban a los drogadictos, mataban a los expendedores. Y yo vine, y pues me voy por allá porque o no consigo o me muero, pero este problema es algo. Pues déjenme decirles que a los 3 días de haber llegado, apareció un trabajador por allá de una cocina de esas y me regaló un tremendo pedazo, pero ya no era revuelta, ahora era pura. Entonces
¿Y ahora qué hago? Pues si vine para acá a aliviarme de esto, el Señor me llevó de ahí a un pueblo del Quindío, a una esquina. A la derecha había un burdel, a la izquierda habían dos, al frente una venta de droga. Y alguien me dijo, no, Salomón, pero usted sí se vino a meter fue a los infiernos. Luchando con ese problema y se va a meter aquí. Un arquitecto cristiano me dijo, Salomón, le pago el centro de rehabilitación, el que quiera. Yo se lo pago. Yo le dije, va, guacho, de esto me saca el Señor. Y él dijo, pues viéndolo bien, sí. El que está allá en el centro de rehabilitación es el que está en todas partes. Y él dijo, sí, tiene razón. Pero el Señor me confrontó de una manera que ustedes no se imaginan. Él y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Yo quiero ser libre. Yo lloraba, clamaba, hacía todos los ejercicios, oraba 3 veces al día, por 1 hora, me leía 5 capítulos de la Biblia, llegaba media hora antes al culto, no me perdía un culto, era el evangélico más puntual, pero no valía. Llegó el momento en que el Señor me dijo, a través de la palabra. Cuando digo me dijo, no es que escuché una voz por allá en la pared, no. Digo me dijo porque lo leí en la Biblia. Y quiero ir allá. Juan capítulo 11. Versículo 38. Aquí nos habla de la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ya porque es de 4 días. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando yo leí este versículo, lo cogí para mí. Puedo decir, el Señor me dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo decía, Señor, pero yo creo todo lo que he leído. Entonces fui un poquito más allá. Marcos 9, 21 a 23. Esto es el caso de un muchacho que era endemoniado. Marcos 9, 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y otras veces en el agua para matarle, pero puedes hacer algo para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué pasa? ¿Al que cree qué? Y yo le decía, Señor, pero es que yo creo. ¿Qué más quiere? ¿Cómo creo? Y le dije, Señor, ¿cómo debo creer entonces? Y volvió y me dijo, y es a donde quiero que vamos todos, Juan 7, 38. Leo del 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor me dijo, así tiene que creer, como dice la Escritura. Y entonces yo pude comprender de que yo sabía Biblia, sabía un poco de la Biblia, pero no creía. Mis hermanos y hermanas, y ese es el problema hoy día en el pueblo cristiano.
el que está en luchas, el que está en dificultades, el que patina y no puede, sabe lo que dice la Biblia, pero no cree. El Señor mismo tuvo que decírselo a los que anduvieron con Él, por causa de incredulidad. La incredulidad ronda, y el trabajo de Satanás en la vida del cristiano es evitar que le creamos a Dios, porque el Señor mismo lo dijo: cuando creemos en Él, como dice la palabra de Dios, ¿qué pasa? De su interior van a correr ríos de agua viva, y al diablo eso no le conviene, porque cuando del corazón de un cristiano corren ríos de agua viva, donde quiera que llega, ¿qué lleva? Vida, lleva paz, lleva gozo, llega alegría. Un cristiano de cuyo corazón corre ríos de agua viva, en él es visto el Señor Jesucristo, porque Él es la vida y Él es el agua viva. Si en su corazón no corre eso, tenga cuidado, porque puede ser que su fe esté en desfalco. Yo tuve una lucha muy grande con esto, porque yo pensaba que creía, y el Señor me retó, dijo: no, usted no me ha creído. Me llevó a Juan 8, capítulo 8, versículo 31 y 32, mira lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice el 32? Juan 8, 32. Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Pero ya habían creído. Él le dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Pues qué raro. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para mí estos pasajes de la palabra de Dios me llevaron a la libertad. Yo no fui capaz de dejar la droga, bajo ningún motivo pude, pero estando en medio de los infiernos, allá metido, el Señor me retó y yo decidí creerle a lo que Él dice en su palabra. Y quiero hacer un ejercicio con todos los que están hoy acá para que miremos un poquito. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo, nueva criatura es. ¿Qué pasa con las cosas viejas? ¿Y ahora qué? Todas son hechas nuevas. Efesios 2:1, ¿qué nos dice? Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué nos dio? Vida, porque estábamos muertos. ¿Ahora qué somos? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con nosotros? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, un versículo muy conocido. ¿Quién se lo sabe? Apocalipsis capítulo 1. Vayan teniendo un poquito de atención, por favor. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y ¿qué? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, venimos a Cristo, Él lleva nuestros pecados, nos perdona, nos lava con su sangre y ahora nos convierte ¿en qué? En una nueva criatura, una nueva creación, reyes y sacerdotes. ¿Creemos eso? ¿Hay alguien acá que no cree eso? ¿O lo creemos? Yo lo creo perfectamente. Nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo quedamos? ¿Pero eso es verdad o es? Yo le pregunto, mi hermano, mi hermana, y es a donde el Señor me llevó. Les voy a decir yo cómo oraba, pensando y creyendo que yo creía. Yo le decía, cuando le clamaba, oraba, decía: Señor, mira esta basura, soy lo peor de este mundo, soy la peor escoria, Señor, no valgo nada, Señor. Por dicho, no decía más porquerías respecto de mí, porque no las encontraba, y ya lo demás ya era un vocabulario soez. Yo así me presentaba delante de Dios. No sé si aquí hay alguno que cuando ora hace eso. Y el Señor me confrontó: venga, espere. ¿Sí ve que no me cree? A ver, ¿usted dónde leyó eso? Y yo empecé a buscar en la Biblia dónde decía eso.
No, no está. Yo lo que encuentro en la Biblia es que Él me lavó de mis pecados con su sangre. Pero yo no podía entender, yo continuaba orando igual. Y el Señor me decía, llegó el punto en que entendí algo así como, o me cree como yo digo, o se va a cocinar y se va a morir consumiendo droga. O sea, no tenía más para dónde. No tenía orilla. O me cree o se muere consumiendo droga. No, o sea, no tenía alternativa. Le dije, Señor, ¿pero cómo le creo? Así como le dije, como dice la Escritura. Me llevó a 1 Corintios 6:11, ya para ir terminando. Mis hermanos, la vida del cristiano comienza por la fe, pero a veces creemos que la vida del cristiano comienza por la obediencia. Entonces, cuando tratamos de obedecer sin creer, nos cansamos. Terminamos cansados, quemados, y cada día que pasa, otro día que perdí. El Señor me llevó allá, me dijo, créame, créame, créame. 1 Corintios 6:11. Desde el 9 Él viene diciéndonos unas cosas ahí, y es cierto, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni, bueno, ahí dice una listica amplia, pero me llama la atención el 11, dijo, y esto erais algunos de ustedes, por decirlo así, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido ¿qué? Y ya habéis sido justificados. Tres cosas, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. Yo decidí creer esa verdad y mi oración cambió. Yo había consumido droga toda la noche, pero al otro día yo llegaba, Señor, gracias porque, hoy iba a decir, soy una porquería, no, Señor, gracias porque tú me lavaste con tu sangre. Me temblaba la lengua y el diablo me decía, ¿sí? ¿Y eso que hizo anoche? Ay, Señor, gracias porque tú me hiciste santo, mentiroso, vea lo que hizo ayer. Pero la verdad yo decidí creerle a Él y no a mi razón. Y en Romanos capítulo 12, versículos, ¿qué dice? Transformados por medio, leámoslo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué viene primero, la transformación de la conducta o la renovación de la mente? La renovación de la mente. Ahí hay que renovarla en base a ¿qué? El que cree en mí, como dice la Escritura. Yo decidí creerle al Señor eso. Yo creo lo que tú dices, aunque lo que yo esté viendo no lo vea. Pero ¿qué es la fe? ¿Certeza de qué? De lo que se espera, la convicción de qué. Yo no veía eso en mí, pero decidí creerle a Dios y mi oración cambió. Aprendí a decirle, yo me presentaba así, aunque fuera vacío, Señor, gracias porque soy limpio por la sangre de Cristo. Señor, te doy gracias porque tú me has hecho santo. Señor, te doy gracias porque tú dices que soy justo y resucitaste para mi justificación. Yo lo creo. Y cuando creí eso de verdad, libre soy, gloria a Dios. No es que alguien vino a ponerme las manos, ni a sacudirme con hierbas, o a regañar al diablo para que se fuera. No. Decidí creerle a Él y mi oración desde entonces cambió. Yo nunca más me volví a presentar como la basura, como lo peor. Cuando cometo un pecado, vengo y le digo, Señor, fallé, te fallé, reconozco que lo hice, me arrepiento por lo que hice, pero gracias, Señor, porque tú pagaste mi pecado. Y para terminar quiero invitarlos a Lucas 22. Es a ver si se les quita el sueño, hermano.
me estoy burlando, hermano, no, es para que como que aterricemos. Lucas capítulo 22, versículos 28. Está el Señor Jesucristo anunciándole, diciéndole algo a sus discípulos, ¿verdad? A sus 12. Les dice, pero vosotros sois los que habéis de permanecer conmigo en mis pruebas. Perdón, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué paquete, ¿cierto? Ustedes van a ser mis ministros de primera mano, van a reinar conmigo, van a comer conmigo en mi mesa. Es lo que el Señor les está diciendo a ellos, que eso todavía no ha sucedido. Les está asegurando su futuro, ¿verdad? Pero note lo que dice en el versículo 31. Después de que les dice eso, vea lo que dice el 31. Dijo también el Señor, Simón, ojo, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sería que Jesús sabía lo que iba a hacer Pedro? ¿Ustedes qué dicen? Obvio, porque Él es Dios, lo sabe todo de antes y después. ¿Y qué tal lo que iba a hacer Pedro? ¿Ustedes lo han leído en Mateo? Se puso a maldecir. No, yo ese Señor no lo conozco, juró, maldijo. ¿Grave eso o qué tal ese pecado? Gravísimo, ¿verdad? Jesús sabía lo que Él iba a hacer. Pero note lo que dice el versículo 32. O sea, Pedro, el diablo lo ha pedido a usted para zarandearlo, y lo que usted va a hacer estragos. Pero yo he rogado por ti para que no vayas a cometer tal pecado. ¿Sí dice así? ¿Qué dice ahí? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora, yo me preguntaba, y una cosa de esas tan grave, y el Señor, ¿por qué no oró por Pedro para que no lo hiciera? ¿Sabe por qué? Porque al día siguiente a las 3 de la tarde, Él iba a pagar lo que iba a hacer Pedro. Y es a donde tenemos que llegar, mis amados hermanos y hermanas. Debemos creer que el sacrificio, la obra del Señor Jesucristo fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Ahora, no, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No, una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, ya leímos allá en Efesios, Él nos dio ¿qué? Vida. El que está vivo, su naturaleza no es el pecado, y el que está vivo cuando peca le duele. A mí me dolía en el alma cometer pecado, pero no lo podía dejar de hacer. Hoy quiero invitarle a usted, mi hermano, mi hermana, que posiblemente esté patinando en ese mundo, venga a Cristo y créale, cambie de pensamiento, renueve su mente en base a la palabra de Dios, crea lo que Él dice. No es fácil. A mí la lengua me temblaba para decir eso que dice en 1 Corintios 6:11, no podía, me trababa. Pero cuando decidí creerlo de verdad, encontré la libertad, lo que dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad me hizo libre, gloria a Dios. Desde entonces comunico la palabra, y cada vez que puedo estimulo a los cristianos, tengo que decirlo así, a creerle a Dios. Porque hay muchos cristianos que los he escuchado orando así: Señor, somos una basura, o algunos han dicho somos cucarachas, y yo me quedo mirando a ver si sufre metamorfosis. No, hermanos, cambiemos de pensamiento, renovemos nuestra mente en base a lo que dice la palabra, y cuando le creamos a Él como Él dice, la vida cambia. Hoy le doy gloria a Dios, porque cuando le creí a Él, eso yo diría, tan fácil. Pero hermanos, hay una lucha, porque tenemos una razón que nos lleva y que Satanás puede manipular para ponernos en contra de lo que dice la palabra. Y a veces hasta le discutimos a Dios. He tenido encuentros con hermanos que me dicen: no, usted está equivocado, Salomón, ¿usted cómo va a decir eso? No, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y cuando yo lo creí, por eso hoy lo digo, no porque me lo contaron, porque yo mismo lo viví. Y después de más de 20 años de drogadicción y de esclavitud, el Señor me hizo libre, no solamente de eso, sino de todo lo demás. Y hoy vivo y le sirvo al Señor en lo que pueda, y qué bueno poderles comunicar hoy a ustedes que si está luchando, el Señor tiene la respuesta. No hay otra, no la busque en otro lado, no hace falta tanto sacrificio, porque no,
el único que venció el pecado, la muerte, a Satanás, a sus demonios, fue el Señor Jesucristo. Y está dispuesto para todos hoy acá, pero debemos creerle a Él, como dice su santa palabra. El Señor nos bendiga con ella y quiero invitarles a orar. Amado Dios y nuestro Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Gracias, amado Dios, por tu palabra, porque es verdad. No hay otra verdad, no existe otra posibilidad de hallar libertad, de hallar sanidad espiritual, de hallar sanidad en el alma, Señor. Gracias, Señor, porque aún tenemos tu palabra disponible para ir a ella, para leerla. Tú mismo estás disponible, Señor, y te damos gracias que en medio de tu grandeza y tu poder, Señor, nos tienes paciencia, Señor. Aún en medio de la incredulidad, Señor, tú dices que si somos infieles, tú permaneces fiel. Te damos gracias por ese amor tan grande, esa misericordia, oh Dios. Te alabamos y te bendecimos y oramos en esta noche. Si hay alguien acá, Señor, que está patinando, que está ahí atado por el pecado, tal vez, oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu se mueva y le lleve a creerte a ti, Señor, porque este es el éxito. Señor, tú nos has dejado esto para nuestro bien, lo que es la fe, Señor. Estimúlanos cada día a creerte más y ayúdanos, Señor, para que nuestra fe cada día crezca, oh Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta conferencia, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias una vez más. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos y hermanas.